Si usted ha probado muchas dietas para bajar de peso, pero no logra conseguirlo, si ha seguido al pie de la letra la dieta y por más que hace ejercicio no ve resultados, tal vez la verdadera causa de ese sobrepeso, de esos kilos de más, sea un problema emocional, así como lo oye. Vamos a hablar acerca de algo que se ha llamado la obesidad psicológica y cómo se trata. Es el tema que vamos a desarrollar para abrir este buen día de viernes con la psicóloga Marianela Gamboa, a quien le damos la bienvenida esta mañana. Buen día, Marianela, un placer tenerla acá en la casa. Igualmente estar por acá, Randall. Quiero comenzar pidiéndole que me explique qué es este concepto de obesidad psicológica y si realmente el problema puede estar en las emociones. Definitivamente, Randall. ¿Y qué cosas son las que nos pueden señalar y evidencian esto? Por ejemplo, personas que dicen, vea, yo he pasado mi vida bajando y subiendo peso. En épocas bajo 10 kilos, después vuelvo a subir los 10 kilos, a veces bajo 15 y recupero 10. Estas son señales de que hay algo que se impone, que la obesidad insiste en no irse, y ahí es donde ya es importante cuestionar qué está pasando. Puede haber algo de fondo que esté provocando esto. Inclusive también personas que reconocen y dicen, vea, yo no como con hambre, yo como por emociones, como porque estoy enojada, porque estoy estresado, por tristeza, etc. Entonces ahí ya es evidente que cualquier dieta no tiene que ver con que sea buena o mala, me explico, sino que ya es un tema más emocional. Y personas que también reconocen que el tema de la obesidad afecta a sus vidas. Dicen, vea, yo soy una persona que lo social me afecta. Yo no quiero ir porque no me siento bien conmigo mismo, conmigo mismo. Entonces, en esos casos es evidente que ya esto trasciende lo que es un plan de alimentación, lo que es médico y lo que es ejercicio, que son las cosas que siempre son importantes trabajar en obesidad. Marianela, ¿y hay alguna forma en la que yo me pueda dar cuenta, no sé, algún indicador que me lleve a señalar precisamente que el problema está en las emociones? Definitivamente esas señales que te mencioné son claves, ¿verdad? O sea, si usted está dentro de esos, apúntelo como algo fundamental, ¿verdad? Ahora, por lo general la persona que siente que eso es su caso, lo va a percibir con solo oír que hay un tema emocional. En el fondo dicen, yo, ¿verdad? Yo soy, y a veces no quieren tratarlo, no están preparados en el momento, pero sí pueden reconocerlo y eso es fundamental. ¿Y por qué el paciente que tiene este problema o la persona que tiene este problema no logra bajar de peso? ¿Cuál es la conexión que existe entre una cosa y otra? Y por eso un poco el tema de hoy, el origen de la obesidad. Resulta que a nivel psíquico hay eventos en la vida de una persona que son muy fuertes y ahora veremos tal vez algunos, pero definitivamente si no se trabajan, si no se hablan, de alguna manera se enredan con el tema del peso y entonces funcionan más bien como un mensaje de que hay algo en el pasado. Y ojo, a nivel inconsciente también, por eso este tema no es tan claro de decir qué fue lo que pasó, que se relacionan y que la obesidad manda un mensaje de que hay algo ahí no resuelto en el pasado de esta persona. ¿Cuáles son las emociones más comunes que usted ha podido ver a lo largo de su experiencia profesional que detonan esta situación, esta condición? ¿Qué tipo de emociones? Depresión, por ejemplo, también situaciones de abuso sexual, situaciones mucho de estrés también, y al final son diferentes situaciones en la vida de una persona, pero el origen no es en el presente, eso es lo que le puedo decir. El origen está atrás. Muchas veces el origen está atrás. Por ejemplo, si una persona siempre comió por ansiedad, basta con que lo despidan del trabajo, por ejemplo, para que entonces descargue de alguna manera, se detone, exactamente, pero eso no viene porque recientemente lo despidieron del trabajo. Por lo general viene de la infancia y eso es lo que tenemos que ir a indagar para entender de dónde viene el origen de la obesidad. Y entonces en este caso ustedes profesionalmente van al origen del problema, es decir, llevan a la persona hacia atrás en su vida. Eso es lo que yo recomiendo. En mi experiencia ya son más de 20 años trabajando en esto y yo he visto que esa es la mejor manera para resolverlo. Lo puedo ver en la clínica, veo que a veces obviamente no es algo como tan rápido de resolver porque la persona tiene que abrirse, tiene que realmente querer, pero sí he encontrado que si se encuentra, valga la redundancia, el origen, la solución está mucho más a la mano. Y qué curioso, porque muchas veces lo que hacemos con los recuerdos que nos duelen del pasado es bloquearlos.
Definitivamente. ¿verdad? Y no quiero hablar de eso, no quiero volver a pasar por esto porque es revivir la emoción que no me gustó, Exacto, pero bueno, que me hizo daño. eso es un mecanismo de defensa, ¿verdad? A nivel psíquico, y los mecanismos de defensa son necesarios muchas veces para poder sobrevivir en el momento. Sin embargo, si una persona quiere resolver su obesidad, es importante estar dispuesta a revivirlos o sea, no es un tema solo para sentirse mal, ¿verdad? Sino es para poder avanzar y por fin, de alguna manera, ya no estar padeciendo de todo lo que implica tener sobrepeso y obesidad. Ok, Merenela, vamos a ir desgranando un poquito la mazorca. Decíamos al principio que el bullying o la burla, bueno, el bullying le llamamos de unos años para acá, pero, Sí. pero la burla, la chota, puede ser una de estas emociones que no le permitan a la persona que es objeto de esta burla bajar de peso. Y quiero saber si esto es así, porque además, y vamos a decirlo claramente, somos muy crueles algunas veces. Sí. Y desde niños, ¿verdad? Desde Nos niños. burlamos de la gordita, del flaquito, de la negrita, del chinito, del que tiene el pelo de colocho, del que tiene el pelo lacio, de todos, ¿verdad? Y esto lo digo con mucho respeto, pero es que así es. Y entonces, de repente, me imagino yo, si es una niña o un niño que tiene problema de peso y además todo el día pasan diciéndole gordo, gorda, y deja de tener un nombre y un apellido para ser el gordo o la gorda, estás como en un círculo vicioso. Definitivamente, Randall, podríamos apuntar que es un posible origen de obesidad. ¿Qué es lo que sucede? Y sobre todo burlas en los niños. Además de que ellos son tremendamente vulnerables, los niños por lo general tienden a pensar que los culpables son ellos. Sobre todo que el culpable de esto que estoy sufriendo y por lo cual estoy triste y muy angustiado es mi cuerpo. Entonces culpan a su propio cuerpo y no solo eso, sino que tienen la sensación de que esto es algo que nunca va a mejorar. Y vemos luego adultos que quieren perder peso y que dicen, vea qué raro, yo voy donde un nutricionista, me dan el plan, realmente quiero perder peso y no lo hago, siento como una tristeza y muchas veces viene de ahí, como una desmotivación, una sensación, en el fondo pienso que no lo voy a lograr y eso es lo que hay que trabajar, qué es lo que pasó. Ahora, el tema de las burlas tiene muchas aristas. Recuerdo el caso de una mujer que quería perder peso y que exactamente cuando le daban el plan de alimentación decía que a mí se me pasa el tiempo y no hago los tiempos de comida, no sé, como que hay algo que no me hace hacer el plan. Ella recuerda que cuando hacían burlas en la escuela, una vez los papás, con la mejor intención, le dijeron, vea, no les haga caso. Lo importante no es su cuerpo, lo importante es quién es usted. Entonces esta mujer lo que hizo fue exactamente eso, su cuerpo no es lo importante. Y entonces hoy día es más importante los papás, los hijos, el trabajo, todo excepto su cuerpo. Entonces veamos cómo palabras, pequeñas palabras y de verdad que con muy buena intención pueden generar un mensaje inconsciente que haga que la persona siga repitiendo un acto que a ella se le quedó grabada, ¿ver? En ese momento, que de alguna manera por defender lo que le estaba pasando, los papás le dijeron eso, que en realidad no es eso lo que hay que decir, ¿verdad? No es que su cuerpo no es importante, su cuerpo también es importante y sobre todo el problema no es usted, el problema son ellos. Ese es el mensaje correcto. Ese es el mensaje correcto, el problema son ellos, usted no tiene el problema. Ahora, la pregunta para un niño obviamente sería, ¿usted cómo se siente con ese peso? Quiere que lo resolvamos, porque claro, tenés que jugar y cada vez que vas corriendo, pues todos llegan más rápido o te caes porque no tenés agilidad o sos el último en subirte en el árbol, ¿verdad? Entonces eso se trabaja con el niño, pero si hay mensajes de alguna manera errados, esto puede provocar, y ahí tenemos adultos que no entienden qué es lo que pasa porque no logran perder peso y esos orígenes están ahí atrás. Las burlas son muy fuertes. No, me parece muy importante esto, vean, y vuelvo e insisto, lo digo con muchísimo respeto, porque yo sé que es un tema bien sensible, y no es que los papás lo hagan con mala intención. No. Muchas veces lo hacemos, y los adultos en realidad, todos, me meto en el saco yo también, lo hacemos por desconocimiento, ¿verdad? O porque sí, y los niños tampoco, yo no creo que los niños obviamente lo hagan con una mala intención, lo hacen porque son tremendamente honestos en algunos casos, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado con el poder de las palabras, que me parece que es fundamental. Definitivamente. Eso que estamos hablando. ¿Qué pasa, Marianela, si además de esto, digamos, los padres en la casa tienden a comparar? Es decir, vos con tanto peso y tu hermana, mira, tan flaquita y tan linda. Es terrible, Randall, es impresionante lo que puede suceder en las personas con las comparaciones. Recuerdo pacientes, varios que me dicen, vea, yo todavía voy a una reunión de trabajo y estoy pensando, mira, este está más delgado que yo, mira, este está, mira.
insisten. Y es algo que se graba tanto, que es algo que, como dicen, mire, me roba la paz, yo no soy feliz, porque sigo comparándome con todo el mundo. Inclusive personas que pierden peso y que logran su meta, dicen, vieras qué raro, para mí no es suficiente. Siempre estoy sintiendo que no es suficiente, que yo tengo algo, como en la casa siempre me decían, es que usted es la tal, es que usted es la gordita, es que usted es el que no, ¿verdad? Entonces eso sí que marca, y no solo el tema del peso, sino a nivel Para general todo. en la vida es bien, bien fuerte. Sí, las comparaciones siempre son odiosas, dicen. Tremendo. Ajá. Quería también preguntarle por algo que hemos recibido nosotros acá en el programa mucha inquietud siempre que hablamos del tema, y es el ganar peso después del embarazo, Sí. que es una cosa bastante común, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas mujeres que ganaron peso después de que quedaron embarazadas? ¿Cómo las afecta eso psicológicamente? ¿Qué es lo que pasa ahí? Vea, Randall, el tema del embarazo es bien complejo. No solo en el embarazo se pasan diferentes etapas, sino también en el posparto. Recuerdo una paciente que me decía, yo empiezo a engordar a partir de mi embarazo. Y resulta que no era en el embarazo, era en el posparto. Pero había que indagar qué era lo que había pasado en ese posparto. Resulta que ella se desilusiona mucho de su pareja porque no sentía el apoyo necesario para todo lo que implica esa etapa, que es cansadísimo, que uno está muy feliz también, pero emocionalmente, hormonalmente pasan muchas muchos cosas. cambios. Muchos cambios. Entonces empieza a enredar un tema ahí de pareja con el tema del embarazo, del posparto. Además de eso, en este caso, los familiares la presionaban mucho de cómo tenía que hacer las cosas. Era una mujer, también una madre primeriza. Entonces empieza a ser un enredo a nivel psíquico de un evento, que eso es lo que estamos trabajando hoy. Ojo con los eventos, porque ahí es donde empiezan a enredarse las cosas. Que eso hay que empezar a desenredarlo para que la persona entienda qué es lo que pasó ahí y por qué ese sobrepeso no se puede de alguna manera recuperar. Manera, ¿y qué pasa si además de todo este entorno, ¿verdad? De la burla general, de las comparaciones, las personas que están más cerca de esta persona son las que más le critican el asunto del peso? Pienso, por ejemplo, en una mujer que acaba de subir peso por el posparto, como usted lo acaba de mencionar, o durante el embarazo, y su pareja es su más acérrimo crítico. Claro. ¿Cómo impacta? Impacta tremendamente porque es, como dicen, ¿verdad?, durmiendo con el enemigo, ¿verdad? A veces es la fuente de angustia más grande y está la persona muy cercana. Ahora, sí, en tema de pareja hay que revisar porque se enreda también estos resentimientos. Recuerdo un caso muy interesante de una mujer que decía, yo estaba también posterior al parto con un poquito de sobrepeso y mi esposo comienza a acecharme y yo me doy cuenta, después, ¿verdad?, porque ella en el momento no lo sabía, que yo comía para desquitarme con él. O sea, a mí me daba tanto enojo que él me insistía en que estaba con sobrepeso y que ya tenía que bajar el peso, que lo hacía a propósito. Claro, no me estaba dando cuenta que me estaba dañando yo, pero tal era el enojo que yo tenía, que la única manera de desquitarme era con él, porque él decía que nunca en su vida se casaría con una mujer con sobrepeso. Entonces, para mí era una forma de desquite. Entonces, ojo con esto, porque la gente, de nuevo, esto es un tema muchas veces inconsciente, y entonces ella no se enteraba por qué no lograba perder peso, porque ella realmente quería recuperar su peso, pero estaba este tema de fondo por ahí. Entonces, puede ser algo a pensar y a trabajar. Marianela, ¿y usted qué recomienda? A ver, porque ciertamente la obesidad conlleva un asunto de salud de fondo, ¿no? No es solamente un asunto estético, no es solamente un asunto de cómo me veo, de que si la ropa me queda bonita o no me queda tan bonita, de que si puedo o no correr igual que mis compañeritos, sino es un asunto de salud. O sea, hay un montón de problemas asociados al sobrepeso y obviamente cuando una persona tiene problemas de sobrepeso, los que estamos alrededor quisiéramos de alguna u otra forma ayudarle. Lo que pasa es que no sabemos cómo. Entonces, si hay alguien que nos está viendo que tiene ese problema en la casa o con un familiar cercano o con un amigo y quiere ayudarle, ¿cuál es la forma correcta de aproximarme y de tenderle una mano para que pueda vencer ese problema? Ok, regla número 1, no lo hagan cuando la persona está comiendo. No en el momento en que, ves, es que como vos estás comiendo eso, es lo que a mí me preocupa, que vos te estás... En ese momento no, porque es un momento que puede generar más tensión y la persona que lo recibe lo puede sentir muy agresivo. Cuando alguien quiere ayudar a un familiar... No cuando está comiendo, entonces. No, ahí no es recomendable. ¿Por qué? Porque es un momento, es como en la pura escena, digamos, donde puede estar cargado de mucha emoción. Entonces, en ese momento no. Lo ideal es buscar un espacio con esa persona
encargarse de que el espacio sea un espacio relajado, donde no estén discutiendo de ninguna otra cosa y decirle desde lo que el familiar está sintiendo, vieras que tengo que decirte algo, estoy muy preocupada, estoy angustiada y te tengo que decir esto porque realmente me preocupa y no sé qué hacer con esto que siento, ¿ok? Yo te veo que venís engordando, a mí me preocupa si te está pasando algo, si estás estresado, si estás pasando por alguna situación, pero yo sé que el tema del peso te está afectando en el sentido de salud y quiero que lo hablemos, quiero que me digas si estás consciente de eso, si igual lo sentís, si lo estás sufriendo o no, y cómo te puedo ayudar. O sea, ¿qué papel puedo jugar yo en que yo te quiero mucho y que veo que este tema va avanzando? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Hay algo que te pueda ayudar? ¿Verdad? Pero entonces siempre es del lado de expresar qué estoy sintiendo yo del otro lado. No, usted tiene que perder peso porque el doctor... No, sino yo siento, a mí me angustia, yo paso pensando en eso. Yo digo, si Randall sigue así, ¿a dónde va a parar? Lo voy a perder, de pronto le puede dar un infarto, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos si él se enferma? Económicamente, todo lo que cuesta una obesidad y las consecuencias y las enfermedades asociadas, qué sé yo, pero siempre desde el sentir y no desde el señalar o castigar. Ok, y cosas como por ejemplo, seguir un plan nutricional familiar, digamos, que no solamente el asunto de la dieta sea... Y hablo de dieta, y la palabra dieta no me gusta mucho porque además viene a la mente, ¿verdad? Restricción. Prohibiciones. Exacto. No puedo comer esto, tengo que comer todo feo, y no es así. Yo creo que debemos hablar más bien de alimentación saludable, ¿no? Si el asunto es un asunto familiar, si es un plan familiar, entonces queremos ayudar a la mamá, que es la que tiene el sobrepeso, pero todos nos metemos en ese plan. O si todos decidimos hacer ejercicio en familia, o si la pareja decide acompañar a su esposa o a su esposo a hacer la rutina que el médico le mandó. Eso contribuye. Claro que sí, eso puede ayudar muchísimo, siempre y cuando no sea algo que se cobre, ¿verdad? Ojo con eso. Porque, ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Que se cobre? Sí, porque por ejemplo, de ahí tanto esfuerzo que hacemos todos en comer para ayudarte, para que te vengas a comer unas galletas. Ok, eso trae al traste todo el fin de semana que fuimos a hacer ejercicio. Que no recrimine. Exactamente, que no sea algo que se cobre a la persona. O sea, vamos todos a comer mejor porque a todos nos sirve. O sea, es que esto no es un tema exclusivo de sobrepeso y obesidad. Es algo que, y lo sabemos, muchas personas delgadas se enferman, claro, a veces mucho más que personas que tienen sobrepeso. Entonces, esto es un tema que vamos a hacer familiarmente y vamos a hacer ejercicio por disfrutar. No vamos a ir a hacer ejercicio para perder peso solamente, vamos a ir a pasarla bien, vamos a ir a disfrutar, eso es un premio poder hacer ejercicio, que podamos movernos finalmente es un premio. Entonces, ojo con esa parte porque estar cobrándole y que no, todos vamos a hacer eso para ayudar a fulanita. ¿Cómo se siente fulanita? Sí, claro, como... Todos vamos a hacer el esfuerzo con tal de que fulanita baje, ¿verdad? Entonces fulanita, claro, cuando va del nutricionista, ¿verdad? Le cierra el ojo para ver si le dice a la familia que baje un poquito, aunque vaya bajado. Imagínese la presión, ¿verdad? Porque si pasa algo y no baja de peso, los demás todos están ahí. Exacto, eso es lo que hay que evitar. Así no, tendría que ser un tema que todos quieran apuntarse en buen plan, como dicen ahora, ¿verdad? O sea, realmente por querer hacerlo y sobre todo por disfrutar, Randall, porque cuando se insiste en hacer las cosas para perder peso ya se empieza mal. Ok. Quería preguntarle por otra emoción que es muy frecuente y que quiero saber si podría llevarme al asunto de la obesidad, y es una tristeza profunda a raíz de una pérdida. La pérdida de un ser querido. No sé, se me murió la mamá, el papá, perdí un hijo. Sí, definitivamente. Hay que decir, la muerte y los procesos de duelo son tremendamente fuertes. Y cuando una persona detecta que su origen del sobrepeso, obesidad, está a partir de la muerte tenemos que empezar a analizar la relación que había con esa persona. Recuerdo el caso de una paciente que muere su abuelita y a partir de ahí comienza a engordar. Analizando, ella tenía una relación con la abuelita de complicidad porque en la familia no la dejaban comer chocolates, no la dejaban comer muchos dulces y la abuelita cada vez que llegaba era la que le daba los chocolates y los dulces. Entonces ella tenía una asociación entre la abuelita y la comida. Entonces, frente al dolor de la pérdida, ella insistía en comer y comer dulces como una forma de recordarla, de no dejarla ir. Eso se trabaja en la clínica y ella empieza a despedirse, a hacer el duelo de su abuelita y finalmente puede perder los 30 kilos. ¿Okay? Pero había que pasar por ese proceso de duelo, soltar de alguna manera a esa abuelita que estaba puesta en la comida
para poder finalmente lograr perder el peso. Y estoy hablando también de un asunto como una pérdida personal, pero, a ver, como la pérdida de alguien importante en mi vida, pero un asunto como la pérdida de trabajo. Definitivamente, eso es Y muy que no fuerte. encuentre trabajo durante muchos meses. Exactamente, eso es bien tenso, es una situación de mucha ansiedad. Si esa persona es una persona que tiende a comer por ansiedad, eso va a detonar definitivamente algo ahí, porque es cambiar toda una estructura de vida y un tema económico y trae un montón de consecuencias. Marinela, ¿y qué determina que una persona, digamos, el tema de ansiedad le dé por comer? Porque hay otra gente que más bien le da lo contrario, es decir, no come. Ujú, exactamente. ¿Qué determina una cosa y la otra? Primero que todo, la historia. Ujú. Hay que irse atrás y revisar cómo era la familia, si esa familia tenía esos hábitos, si usted encuentra, es que mi mamá siempre comía por ansiedad cuando tenía un problema, o mi papá también, o por ejemplo, eran muy delgados y no me dejaban comer, entonces comer es ahora para mí una forma de descargar mi ansiedad. Pero siempre vamos hacia atrás para poder entender por qué. Qué importante esto. Bueno, vean, hay varias consultas en redes sociales. Vamos a ir tramitando algunas. Dice Vivi Nava que ella tuvo ese problema desde que tuvo a su hijo, a su bebé. No he podido bajar de peso. La verdad, yo me deprimo si me veo en el espejo. Siento que estoy muy gorda, no me veo bien con nada, ninguna ropa me gusta. La verdad no sé qué hacer para bajar de peso y no sentirme así. Ella, digamos, con este cuadro que está describiendo, que yo sé que es bastante poco, Sí. Tal vez debería buscar en el aspecto psicológico, en sus emociones, el origen de su problema. Definitivamente. A ver, preguntas clave ahí. ¿Hace cuánto fue? ¿Verdad? Porque si nuestro bebé tiene 3 meses... No sabemos cuánto tiene el bebé. Exactamente, si tiene 3 meses y hay gente que tiene la expectativa... O es un bebé de 18 años. Exactamente, sí. Tenemos que poder definir primero, bueno, cuánto tiene el bebé, porque hay una realidad física, o sea, eso tenemos que aceptarlo. Hay realidad de piel también, hay un tema de piel, hay un tema de cuánto peso engordó en el embarazo. Entonces, sí nos interesa saber todo el cuadro del embarazo de ella. Vamos a ver si, por ejemplo, subió mucho peso en el embarazo, si tuvo ansiedad o no, si tenía angustia de perder al bebé, que eso es algo que puede pasar muy comúnmente, cómo le fue en el posparto, en este momento tiene apoyo o no, que eso sí es clave. Ahora que ella quiere perder peso, con qué método lo quiere perder, ¿verdad? Sí. Que sea algo saludable y sobre todo revisar si quedó, cuáles son las consecuencias de alguna manera de ese cambio de vida. Sí, no, y sobre todo que dice que no he podido bajar de peso. Lo que pasa es que no nos dice qué métodos utilizó para bajar de peso, Exacto, ¿verdad? sí, ahí no ojalá, sabemos si ha tenido ojalá éxito que o nos no. cuenten ahí por Sí. Facebook mejor las historias un poquito más Ok. para poder indagar. Claro. Doña Yadira Salas hace un comentario que a mí me es duro, ¿verdad? Pero igual creo que es real. ¿Cómo busca uno ayuda? Dice, porque esto podría ser motivo hasta de suicidio. Sí, por eso te decía que realmente este tema es bien fuerte, porque maneja la vida de las personas. O sea, alguien que no se sienta bien consigo misma y que sienta que el tema de su peso es algo que es trascendental y sobre todo que no haya solución, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces se asocia con el tema del suicidio, como esto no tiene una solución, no hay nadie que me pueda ayudar. Bueno, inmediatamente pedir ayuda, ¿verdad? Y con un mensaje así como es, exactamente, mire, yo he pensado en esto, necesito ayuda, con solo llamar, pedir ayuda, ahí él puede empezar ya el primer paso, ¿verdad? Sentirse triste está bien, que a uno no le guste el cuerpo en algún momento, bueno, eso es algo que todo el mundo tiene derecho a sentir, pero es algo que se puede trabajar y eso sí es clave. Ok, María Obregón dice que en el embarazo ella pesó 71 kilos, ahora está pesando 87. Y quiere saber si será consecuencia de la depresión posparto que sufrió, porque dice que sí le ha costado mucho bajar de peso. La depresión posparto... Definitivamente es algo que combina tantas cosas, de verdad que combina muchas cosas, y eso hay que resolverlo cuanto antes, porque definitivamente el tema del hijo cada vez va a acaparar la atención. Como madre hay la tendencia a, ahora que tengo que cuidar a otro, ya no me puedo cuidar yo. Y Randall, esa es una trampa en la que hay que tratar de no caer, ¿verdad? Porque lo ideal es que yo cuide al otro y también me pueda cuidar yo. Por supuesto que es bien complicado cuando uno no tiene ayuda, pero si uno tiene y busca ciertas ayudas, hay que ponerse como prioridad. Más recordando que también uno como mamá, si uno está bien, el hijo también va a estar bien, ¿verdad? Entonces sí hay que trabajar mucho qué pasó y por qué le dio esa depresión por el parto, qué situaciones pasaron ahí y de nuevo, ¿hace cuánto fue?
Yo creo que es fundamental, ¿verdad? Como vos decías, si tiene 18 años el hijo o si tiene 5 meses, ¿verdad? Sí, sí, sí. Kembly Zamora dice que ella tiene una chiquita de 5 años y que tiene un problema. Si alguien le dice que está gordita, la chiquita deja de comer. Dice que en realidad ella no siente que la chiquita esté gorda. Y tal vez la gente se lo dice por cariño, le dice gordita o algo así. Me imagino yo, deduzco de lo que está diciendo, Kembly. Me gustaría saber qué puedo hacer. Claro, y es que, a ver, creo que era hasta una costumbre, ¿verdad? Que el chiquito bonito es el chiquito gordito. Sí. Si está flaquito, no está tan bonito. Exacto, no es sanito. ¿Verdad? No es sanito. No es sanito. Entonces, eso también tiene mucho poder. Exacto. Entonces, bueno, Kembly, varias cosas. Primero, no sienta si su hija está o no con sobrepeso. Descúbralo. Aterrice esa parte y sí haga una consulta para saber, ¿verdad? Porque Ok, es muy importante eso que usted está diciendo. No es que yo piense que mi hija no está con sobrepeso o sí está. Es decir, eso es una percepción y la percepción puede equivocarse. Definitivamente. O sea, no, hay un asunto que se llama medición, balanza, ¿verdad? Y hay que medirla a ver si de verdad los números hablan. Exactamente. Eso es a lo que se refiere. Definitivamente. Ahí con el pediatra, en una cita, igual necesito saber si ella tiene sobrepeso o no, sin hacer algo muy traumático para la niña, como vamos a ir a ver, no, sino que simplemente en su medición de salud eso tiene que estar claro. Si ella tuviera sobrepeso, entonces hay que tomar acciones, sobre todo la mamá, porque es que el tema con los niños es que uno controla lo que ellos vayan a comer, ¿verdad? No es que se van y se compran una hamburguesa, no, uno es el que decide qué come. Entonces sí, antes que todo, sí, aterrizar si tiene o no tiene, ¿verdad? Y luego hablar con la niña también qué siente cuando la gente le dice cosas. Hay que observarla, ¿verdad? No dejarla solo que de pronto ya no come, sino que hable de eso esa niña. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que estabas gordita? ¿Verdad? Y empezar que hablen los niños, porque si no, ahí es donde empiezan a hacerse estos traumas. Ok, Adriana Zúñiga nos da un relato. Voy a ir despacito para que lo entendamos bien. Dice, yo venía subiendo poquitos. No sabemos qué tan poquitos, pero bueno, poquitos. Pero cuando se terminó una relación de años, subí muchísimo. Estoy consciente que subí de peso para reservarme, y lo pone entre comillas, para mi ex, para no gustarle a nadie más, para no tener pretendientes. Sin embargo, con los meses fui viendo que igual, aunque estaba con sobrepeso, tenía pretendientes. Y ahora, años después, y de haber entendido que mi exnovio no va a volver y que he estado con otras personas, igual no logro bajar de peso. ¿Hay algo más ahí? Sí, no basta saber, Randall. No es un tema racional que yo diga, era eso, y ahora que ya lo sé, entonces lo voy a resolver. No, como dijiste al principio, hay que revivir esa sensación, hay que recordar de alguna manera y trabajar un poco más a profundidad la experiencia de ese momento para que ella pueda despegarse de esa reserva, que hoy día son reserva de kilos, ¿verdad? Pero esa reserva es un tema más emocional y no tanto racional, ¿verdad? Porque ella pareciera que como ya lo descubrió y ahora sí quiere, como que ya sería fácil hacerlo, y en muchas ocasiones no es algo tan fácil. Hay que trabajarlo a nivel emocional, que lo hable, que lo reviva y ahí empezar a detectar qué fue lo que la enganchó tanto a esta relación y por qué por tanto tiempo. Sí, y sobre todo pensando en que si va a tener una futura relación y va a pasar lo mismo, y pues va a volver a repetir el patrón. Definitivamente, ¿verdad? Ese es un punto bien importante. Y la última consulta es de Guadalupe Pérez. Dice, después de pasar por una histerectomía completa y una menopausia temprana, he subido mucho de peso, me siento deprimida, no logro bajarlo aún con ejercicio y dieta. ¿Qué puedo hacer? Y esto me lleva a pensar en sí, las mujeres que además han tenido un asunto de salud de fondo, ¿verdad? Sí, vea, por lo general los médicos dicen que cuando hay cambios en este sentido, menopausias adelantadas y todo, dicen que uno puede subir tal vez máximo unos 5 kilos, ¿ok? Las personas tienden a decir, mira, es que yo he subido peso a partir de eso y tengo 20 kilos porque tengo una menopausia temprana o una histerectomía. Ahí hay que recordar, 5 kilos pueden ser de la situación, los otros posiblemente no. Y esos son los que hay que trabajar, porque a veces de ver que se está engordando puede provocar eso más ansiedad y entonces comer más por eso. Entonces ya no es por la histerectomía o ya no es por la menopausia, sino es porque no me gusta lo que veo, me da ansiedad y voy y como. Entonces separemos los kilos, podría ser algo que ayuda mucho en esta situación. Digamos, ¿cuánto es? Y pueden consultar con su médico, ¿cuánto puedo engordar yo físicamente por este evento? Y cuánto ya es lo que yo estoy consumiendo. Entonces ahí tenemos mucho por trabajar.
Perfecto, Marianela. Yo sé que el tema da para más, pero ya el tiempo se nos acabó. Quisiera nada más su conclusión, su cierre. Sí, tal vez dejar un mensaje, Randall, para las personas que realmente se sienten frustradas de que no logran perder peso, que incluyan siempre la parte psíquica. Hay una tendencia a creer que el tema de la obesidad es meramente del cuerpo y no. Hay una parte psíquica que puede inclusive boicotear el resto de intentos. Y sí que reflexionen mucho acerca del origen, que vayan, que se queden pensando, que analicen un poco cuándo fue que comenzó el tema de su peso, y creo que eso les pueden comenzar a dar luces para poder trabajarlo. Y si es necesario ponerse en manos de un profesional. Definitivamente. Hay mucha gente que le teme a este tema y no. Sí. O sea, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida ocupamos la ayudita de alguien que está afuera y que ve el problema desde afuera o que ve nuestra situación desde afuera. Exacto. Muchas personas cuando llegan dicen, ay, hubiera venido antes. Muy bien, bueno, ella es Marianela Gamboa, es psicóloga. Si usted quiere contactarla, le voy a dar el siguiente número de teléfono, 2224-7006. Ese mismo que aparece ahí en pantalla, 2224-7006. Marianela, un placer tenerla acá. Muchas gracias por la información y muchas gracias por sus recomendaciones. Encantada de estar por acá.